La palabra llamado tiene un significado y algunos sinónimos. Para usted que toma nota y le gusta tomar, hermano, apuntes, eso es muy saludable, muy bueno, porque usted va a ser de un buen discípulo, mañana va a ser un buen predicador. Amén, una predicadora, gloria a Dios. Pararse a hablar con autoridad es haberse sentado primero a escuchar y aprender, ¿ok? Amén. Antes de llegar a San Luis, yo estuve 8 años, hermano, al lado de mi pastor, sentado como está usted allí, aprendiendo, creciendo, hermano, recibiendo todo lo que Dios tenía para mi vida, hasta que llegó el momento que Dios nos envió a la obra y llegamos aquí, hermano, y tuvimos que poner en práctica todo lo que había aprendido durante esos largos 8 años. Amén. Entonces, la palabra llamado significa dar voces y hacer señas para atraer la atención de una persona, ¿no? Llamado, entonces, es hacer señas, es atraer a esa persona, ¿verdad?, hacia donde uno quiere o donde uno está. También tiene sus sinónimos, llamado, como invocar, también citar, con C de casa, convocar, nombrar, denominar y también atraer, ¿no? Sinónimos de la palabra llamado. Entonces, vamos al primer pasaje en Isaías 51, verso 1 y 2. Miren lo que dice la Biblia en la versión Reina Valera 1960, que es la Biblia común que muchos tenemos. Dice la Biblia: oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. ¿Cuántos buscan? ¿Cuántos en esta noche dicen, yo hace rato que ando buscando de Dios, ¿eh? Ando buscando más y más de Él? ¿Usted se conforma con lo que ya tiene? ¿Se conforma con lo que ya es? Muchas veces hemos dicho desde este púlpito, lo hemos soltado, hermano, como un gran desafío. ¿Por qué? Porque Dios nos llamó para ser más de lo que somos y para tener más de lo que tenemos. Si usted lo cree, digan fuerte, amén. Yo creo esa palabra para mí. Entonces Dios no te llamó para que quedes igual, para que quedes quizás de la misma manera en que llegaste al camino del Señor. Dios nos ha llamado para que seamos más de lo que somos y para que tengamos más de lo que tenemos, ¿ok? Dice: vosotros los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortado y el hueco de la cantera donde fuisteis arrancado. De cierta manera te está diciendo, no te olvides, por favor, no te olvides de dónde yo te saqué. No te olvides en la condición en que estabas. No te olvides la lástima que dabas a muchos. No te olvides la condición de vida en la que te encontrabas cuando alguien te habló de Dios, cuando llegó ese mensaje de fe y de esperanza. No te olvides de dónde Dios te arrancó, el hueco de la cantera de donde fuiste arrancado. Verso 2, allí comienza una analogía diciendo: mirad a Abraham, a vuestro Abraham, a vuestro padre, dice, y a Sara, que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, ¿qué dice Dios? Lo llamé. Número 1, Dios llamó. Diga fuerte, Dios llamó. ¿Cuántos creen que Dios les ha llamado? Estamos aquí no por otra situación, sino porque creemos que Dios nos ha traído a su camino. Gloria al Señor. En segundo lugar, ¿qué dijo? Lo bendijo. Y en tercer lugar, lo multiplicó. Todos conocemos la historia de Abraham, de casi 98 años. Su esposa, arriba de 90 y tantos años. Hasta ahí no habían sido padres, aunque Abraham tuvo un hijo con una criada, permitido por Dios. Y ese hijo, llamado Ismael, él realmente fue fruto de una relación de Abraham, pero no era el hijo de la promesa. No era la promesa de Dios, no era lo que Dios tenía para él. Hasta que llegó Isaac, hasta que llegó su hijo Isaac.
Luego llegó Jacob, su nieto. Dice que los tres padres, ¿no es cierto?, el hijo y el nieto, vivían en carpas, vivían juntos, tenían una relación realmente muy importante. Entonces Dios nos muestra como un ejemplo, déjame ese pasaje número 2, nos muestra como ejemplo, hermano, que debemos mirar los procesos de Dios como Dios lo hizo con Abraham. Mirad, dice Abraham vuestro padre, y por cuanto nosotros somos personas de fe, somos hijos directos del Padre de la fe, que es y fue Abraham. Amén. Abraham fue un hombre de fe, fue llamado amigo de Dios. Todos conocemos la historia cuando Isaac era muy pequeño y Dios lo probó hasta lo sumo. Qué tremendo cuando Dios prueba a un ser humano. Y muchas veces no entendemos el proceso de Dios. ¿Por qué me pasa esta situación? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué esta cuestión económica? ¿Por qué perdí este trabajo? ¿Por qué esto, aquello? Y no entendemos que es un proceso de Dios, porque la Biblia dice que todos seremos probados a ver de qué material estamos hechos. Amén. Hay personas que a sí mismos se engañan diciendo, pastor, usted no sabe la fe que tengo yo. Bueno, por haber dicho esa palabra, en mi pueblo le llamaban picudos, ¿no? No sé si en tu pueblo igual. Por haber dicho esas palabras, Dios te va a probar. Te va a probar. Si tú hablas de paz, Dios te va a meter en una caldera a 180 grados a ver si mantienes la paz. O somos como las palmitas, esas pavitas silbadoras, ¿ves? Que te avisan cuando el agua está hirviendo, ¿no sé? A ver si realmente nos levantamos con el pie derecho o el izquierdo. Porque hay señoras que dicen, no le hablen, Juancito se levantó con el pie izquierdo. Y todos los chicos tienen que andar ahí mudos, ¿no es cierto? Porque el papá de la casa, el anciano del hogar, se levantó para el lado que no tenía que levantarse. En vez de bajarse para el lado derecho de la cama, el tipo se bajó para el otro lado. Y ya salió con el pie izquierdo y dice, no le hablen porque los cables pelados, los pájaros volados, se le cruzaron 3 patitos, tenía todo en fila anoche. Ahora en estos días, ¿verdad?, que se va a alinear el sol, la luna, la tierra, y si no se le alinean los planetas, ese tipo es un desastre, no se le puede ni hablar. ¿Habrá alguien acá así? No creo, ¿no? A veces algunos hijos, si yo le contara. Bueno, entonces tiene que haber, hermano, una consideración. Dios nos va a probar. Dios va a probar nuestra fe. Dios probó la fe de Abraham. Él tenía que sacrificar a Dios en el monte, derramar sangre, proceso de Dios. Y él preparó todo, la leña, la antorcha con el fuego, un cuchillo de esos que venden en la carnicería, ¿no es cierto?, eso con mango blanco, esquiltuzna de esos cuchillazos grandes. Abraham, hermano, cargó el burrito, cargó la leña, cargó el hijo, cargó la antorcha, cargó el cuchillo. Y Isaac parece que era de San Luis. Muy preguntón, ¿no? Papá, tenemos todo, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Porque él sabía de qué se trataba. No sabía que él era el cordero. Él preguntaba, ¿dónde está el cordero? Y Abraham, ¿qué le dijo? Dios proveerá, exactamente. Parece que por lo menos alguien leyó la Biblia alguna vez en la vida. Dios se proveerá, dijo Abraham. Y así fueron al monte. Y creo que Marco, nuestro pastor de jóvenes, estuvo predicando tiempo atrás, ¿verdad?, de el sacrificio, la confrontación de Dios con Abraham. Y para hacerle corto la historia, hermano, Abraham ya tenía al hijo atado arriba de la leña, el fuego ya estaba encendido,
él levantó el cuchillo para sacrificar a su hijo y Dios hasta ese momento lo probó a Abraham. Y en un momento que él iba a bajar su cuchillo sobre su propio hijo, escuchó la voz de Dios que le dijo: yo sé que temes, sé que eres un hombre de fe. Si miras un poquito arriba, hay un cordero enredado en el zarzal, enredado en su cabeza, en sus cuernos. Ahí está el cordero para el sacrificio. Abraham con lágrimas bajó a su hijo, hermano, y subió el cordero. Fue probado hasta último momento. No te desesperes ni te desanimes, ni bajes tus brazos, porque en lo que Dios no ha hecho en tanto tiempo, Dios lo va a hacer en estos días, si lo puede creer, en el nombre de Jesús. Solamente debes esperar en Dios. Amén. Hasta último momento. Confiemos en Él. Gloria a Dios. Cuando no era más que uno solo, Dios lo llamó. Le dijo: yo no quiero que quedes estéril, que no haya descendencia, porque Dios a todo lo que llama lo bendice. Y al que bendice, Dios lo multiplica. Lo hemos visto en la Academia de Líderes. ¿Se acuerdan algunos? Entonces Dios llama. Donde hay amor, hay multiplicación. Amén. Entonces Abraham se multiplicó. Llegó a ser el padre de la fe. Toda aquella gente de fe, hermano, no desciende de otros, sino de Abraham. Gloria a Dios. Para continuar esta historia en Hebreos capítulo 11, verso 8, acompáñeme ahí, vamos a leer otro pasaje. 11:8 dice el autor de los Hebreos: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Wow. ¿Cuántos creen que en la obediencia hay victoria? Amén, hay bendición. Sin saber a dónde iba. Por la fe, dice el verso 9, habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas, ahí está, ¿veo? Con su hijo Isaac, con su nieto Jacob, coherederos de la misma promesa, porque él esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe Abraham, siendo llamado, hermano, y aquella persona que entiende que ha sido llamado, gloria al Señor, va a permanecer en su camino. Y aunque pasen cosas contrarias y aunque escuche voces negativas, esa persona va a decir: no, yo he elegido este camino. Es un camino angosto, un camino tanto complicado, pero es un camino que me lleva a la salvación. La Biblia dice que ancho es el camino de los que van camino a la perdición, pero angosto es el camino que nos lleva a la vida eterna, a la salvación. Abraham escogió ese camino. Abraham escogió dejar el confort, dejar una ciudad realmente en crecimiento, una ciudad cosmopolita, y él se fue a donde Dios lo llamó. Sin saber dónde iba, dice la Biblia que Abraham escogió vivir en medio de la roca, el secadal, la montaña, donde no había absolutamente muchas aspiraciones y crecimiento, pero él sabía que donde Dios lo iba a poner, él iba a prosperar en el nombre de Jesús. Quiero decirte que no importa el lugar donde tú vivas, ni el negocio donde lo colocaste, ni el ministerio donde va a funcionar, debes creer en el nombre de Jesús con todo tu corazón. Para Dios no hay lugar duro, no hay lugar difícil. Donde Dios te ha llamado, ahí Dios te va a hacer prosperar para la gloria de su nombre. ¿Lo puede creer? Amén. Gloria al Señor.
Romanos 8:28, le dije que íbamos a leer varios pasajes. Romanos 8:28, esta palabra sin duda va a ser una semilla que va a quedar en tu corazón. Y esa semilla tienes que hacerla crecer y tienes que comenzar a una persona que baje sus brazos, que se arrugue, como decían en mi pueblo, como frenada de gusano, ¿no? Que se arrugue ahí, que diga, no puedo, no voy a lograrlo, no lo voy a hacer. No, en el nombre de Jesús. La fe nos dice que hay que llamar las cosas que no son como si ya fuesen hechas. Amén. Y sabemos, dice la Biblia, que los que aman a Dios, todas, diga todas. ¿Está escrito? Claro que sí. Todas las cosas les ayudan a qué. A bien. Aún las que no entendemos, aún los procesos que no queremos pasar, aún las situaciones que no alcanzamos a entender, todas, diga todas, nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito, subráyelo en su Biblia, son llamados. Mire qué interesante la palabra llamados. La palabra llamados. La Biblia dice que muchos son los llamados y luego pocos los escogidos. Entonces, el primer nivel es llamado. Vendría a ser como la salita de 4 o 5, donde nuestros niños empiezan, donde tú y yo, ¿se acuerdan? Antes se le llamaba kinder. No sé qué significaba eso, pero nunca me enteré que primer infantil, o sea, los primeros niveles. Primer nivel es llamado. Debemos dar gracias por ser llamados, ¿no? Pero tenemos que aspirar a ser escogidos. Escogidos. Dios escoge y no es que hace acepción de persona, pero Él escoge lo que Dios sabe, hermano, que tiene propósitos. No todas las personas que llegan a una iglesia se quedan en una iglesia. No todas las personas que asumen y están en un partido político permanecen en ese partido. No todas las personas que llegan a un barrio van a vivir eternamente en ese barrio. Hay momentos de decisión. Entonces, Dios llama, luego Él escoge. Esas personas escogidas, hermano, yo creo que aquí hay varios, ¿cuántos dicen amén? Dios te ha escogido entre medio de muchos familiares. Dios podría haber traído a tu hermana, a tu primo, ¿no es cierto?, a tu familiar, pero Dios te trajo a ti. Dale gracias a Dios. Amén. Él escoge entre muchas personas y luego esa persona escogida, en tercer lugar, la va preparando. Viene el adiestramiento, la preparación a través del conocimiento de la Biblia, el estudio de la palabra, la oración, el ejercicio. ¿El ejercicio en qué consiste? En escuchar la palabra y así como Dios te ayudó a vos, tú puedas ayudar a otro. Ahí vamos ejercitando lo que hemos aprendido. Dios me ayudó a mí, Dios te va a ayudar también a ti. Si estás en la misma o en otra condición, así como Dios me ayudó a mí, Dios te va a ayudar también a ti. Entonces estamos compartiendo con otro el gran mensaje de salvación, esperanza. ¿Va entendiendo el proceso? Amén. Entonces son diferentes niveles y tenemos que crecer en el nombre de Jesús. Abraham no se quedó en un nivel, él siguió creciendo, él siguió avanzando. Romanos, el apóstol Pablo dice, sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a los que a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, ¿lo lee conmigo? ¿Qué dice? Porque a los que antes conoció, verso 29, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, ¿qué pasó? Los justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? Dígalo conmigo, a ver. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Entonces no tenga temor a las personas que te persiguen, a la gente que se burla de ti,
Si Dios nos llamó, nos escogió, nos justificó, nos perdonó, si Dios ahora es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces el que se levanta contigo, se levanta contra Dios mismo. Amén. Tu fe, tu esperanza tiene que ser puesta en Él, en su palabra. Gloria a Dios. Entonces, al salir, hermano, cada mañana, al entrar en esa oficina, en esa fábrica, en ese comercio, en esa empresa donde tú estás, hermano, gloria al Señor, debes repetir esta promesa diciendo: Señor, tú eres por mí. No voy a tener temor al que dirán. Gloria al Señor. Si tú eres por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Entonces el que pelea por ti, hermano, te va a defender tu causa, porque eres hijo e hija de Dios. Hello, amén. El que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Vamos, léalo fuerte, y yo quiero que salte de su silla en esta noche. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Lo puede creer? Todas las cosas vienen por añadidura. Amén. Gloria a Dios. Hay recompensa del cielo. Amén.